No todos van a entender esto, de hecho, muchos lo van a rechazar, porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es fácil, y no es para todo el mundo. Durante mucho tiempo se ha hablado de algo que no aparece en libros comunes, no se enseña en escuelas, y casi nunca se explica directamente los llamados portadores de luz. Pero aquí está el problema. La mayoría de lo que se dice sobre ellos es superficial, frases bonitas, ideas vacías, conceptos que suenan bien, pero no transforman nada. Y eso hace que muchas personas lo ignoren, o peor, que lo malinterpreten. Porque ser un portador de luz no es algo especial en el sentido que te han contado, no es un don, no es un privilegio, no es algo que te haga superior. Es, de hecho, una carga. Y aquí es donde empieza la verdad. Un portador de luz no es alguien que vive en paz constante, es alguien que ha visto demasiado, alguien que percibe cosas que otros no ven, alguien que siente más de lo que le gustaría, y eso no siempre es bonito. Desde fuera, puede parecer que todo está bien, pero por dentro hay una lucha constante, porque ver con claridad implica no poder ignorar, no poder hacer como si no pasara nada, no poder adaptarte fácilmente a una realidad que sabes que no encaja. Y eso crea distancia, distancia con las personas, distancia con entornos, distancia incluso contigo mismo. Y muchas veces empieza desde muy temprano, una sensación de no encajar, de ser diferente, no necesariamente mejor, solo distinto, como si hubiera algo en ti que no termina de alinearse con lo que te rodea. Y durante años intentas adaptarte, intentas ser como los demás, pero hay algo que siempre vuelve, una incomodidad, una especie de voz interna que te dice, esto no es todo. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque esa voz no es cómoda, no te da respuestas claras, no te dice qué hacer, solo te empuja a cuestionar. Y cuestionar rompe estructuras, rompe creencias, rompe identidades. Por eso muchos la ignoran, la tapan, la distraen, pero otros no pueden. Y si estás escuchando esto, es posible que seas uno de ellos. Pero antes de que saques conclusiones, necesitas entender algo importante. Esto no va de etiquetas, va de experiencia. Y aquí es donde entra una historia que no empieza con algo extraordinario, sino con algo muy común, alguien rodeado de gente, pero sintiéndose solo. Se llamaba Marcos, tenía amigos, trabajo, rutina, una vida que desde fuera parecía completamente normal, pero había algo que no encajaba. No era infelicidad, era algo más sutil, como si todo estuviera a medias, como si nada terminara de llenarlo. Y durante mucho tiempo pensó que el problema era externo, el trabajo, las personas, las circunstancias, pero con el tiempo empezó a notar algo, no importaba qué cambiara afuera, la sensación seguía ahí. Y eso lo llevó a una incómoda conclusión. El problema no estaba afuera, estaba dentro, y eso fue el inicio, no de una solución, sino de una ruptura. Porque cuando empiezas a mirar hacia adentro ya no puedes volver atrás, empiezas a cuestionar todo, tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades, y eso incomoda pero también despierta. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, creen que el despertar es un momento bonito, una revelación, una sensación de paz, pero no, el despertar muchas veces empieza como una crisis, como una incomodidad que no puedes ignorar, como una sensación de que algo en tu vida no es real. Y eso es exactamente lo que define a un portador de luz, no alguien que ya llegó, sino alguien que ya no puede vivir dormido, y ese es el punto donde todo cambia, no porque tu vida mejore de repente, sino porque ya no puedes volver a verla como antes, y eso tiene un precio, porque cuando empiezas a ver con claridad, también empiezas a ver lo que antes ignorabas, relaciones que no son reales, conversaciones vacías, rutinas que no tienen sentido, y sobre todo decisiones que no nacen de ti. Y eso crea una ruptura interna, porque una parte de ti quiere seguir como siempre, quiere la comodidad, quiere encajar, quiere no complicarse, pero otra parte ya no puede, y esa tensión es el verdadero inicio del despertar, es darte cuenta de que has estado viviendo en automático, y que si no haces algo vas a seguir haciéndolo. Y aquí es donde muchos retroceden, porque no es fácil, no es cómodo, y no hay garantías, pero otros avanzan, y si estás escuchando esto es posible que estés justo ahí.
En ese punto incómodo donde sabes que algo tiene que cambiar, aunque no sepas exactamente qué, y aquí es donde entra la segunda parte de la verdad, porque no basta con sentir, no basta con cuestionar, tienes que observarte, y hay señales, no mágicas, no místicas en el sentido superficial, señales reales, patrones que se repiten, y si reconoces varios de estos, es muy probable que estés en ese proceso. Primero, sientes que ya no encajas en lugares donde antes sí, no porque seas mejor, sino porque ya no puedes ignorar lo que antes tolerabas. Segundo, empiezas a valorar el silencio, no como aislamiento, sino como necesidad, porque es el único lugar donde puedes escucharte sin ruido. Tercero, te haces preguntas incómodas sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre quién eres realmente, y no puedes ignorarlas. Cuarto, empiezas a sentir una responsabilidad interna, no hacia el mundo en grande, sino hacia tu propia vida. Como si supieras que no puedes seguir viviendo sin coherencia, y eso pesa. Quinto, hay momentos en los que te sientes solo, no porque no haya gente, sino porque pocos entienden lo que estás viviendo por dentro. Y eso es una de las partes más difíciles, porque el despertar muchas veces es silencioso, no se comparte fácilmente, no se explica bien, y no siempre es comprendido. Y aquí es donde la mayoría se equivoca otra vez, porque creen que esto los separa de los demás, que los hace distintos. Pero no es así, no te separa, te responsabiliza, te obliga a vivir con más conciencia, a elegir mejor, a no seguir por inercia, y eso no es un privilegio, es un compromiso, y por eso se le llama portar luz, no porque ilumines a otros, sino porque ya no puedes ignorar lo que ves, y vivir con esa claridad exige algo de ti, decisiones, cambios, renuncias, porque no puedes ver y actuar como si no vieras, y ahí es donde muchos se quedan atrapados, porque ver es fácil comparado con cambiar. Pero el verdadero despertar no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando actúas. Y aquí es donde vuelve la historia. Marcos pasó meses en ese estado, observando, cuestionando, sintiendo sin hacer grandes cambios, solo viendo, hasta que un día ocurrió algo pequeño pero definitivo. Se dio cuenta de que estaba tomando una decisión importante basándose en lo que otros esperaban de él. Y por primera vez lo vio claramente, sin excusas, sin justificaciones. Y en ese momento tuvo dos opciones: hacerlo de siempre, o hacer algo distinto, y eligió distinto. No fue una gran revolución, no cambió su vida de un día para otro, pero tomó una decisión coherente, y eso fue suficiente, porque el despertar no ocurre de golpe, ocurre en pequeñas decisiones que no vuelves a traicionar, y a partir de ahí, algo cambia, no fuera, dentro, empiezas a confiar más en ti, a escucharte más, a depender menos del ruido externo, y poco a poco tu vida empieza a alinearse, no perfecta pero más real, y esa es la verdadera señal, no que te sientas especial, sino que empiezas a sentirte coherente, y eso vale más que cualquier etiqueta. Y tal vez, aquí está la parte más importante, porque esto no va de ser o no ser un portador de luz, va de algo mucho más simple, y mucho más incómodo, va de si estás dispuesto a vivir con lo que ya sabes, porque en el fondo tú ya lo sabes, sabes qué cosas no encajan, sabes qué decisiones estás evitando, sabes dónde te estás traicionando, y el verdadero despertar empieza cuando dejas de mirar hacia otro lado. Si este mensaje llegó hasta aquí contigo, haz algo ahora, escribe en los comentarios una palabra, la palabra verdad, no para demostrar nada, sino como un recordatorio, de que ver con claridad no es el final del camino, es el momento en el que ya no puedes seguir viviendo igual.